Ahí donde está, yo lo invito a que usted incline su rostro. Le digamos, Señor, yo te doy muchas gracias, Padre, por la palabra que tú ya tienes hoy preparada, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que es una palabra maravillosa, Padre, que entre hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos transforme, que nos haga nuevos, que haga verdaderamente en nosotros unos creyentes cada día más fortalecidos, unos creyentes que van avanzando en el conocimiento de tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que tú hablas, sea una palabra que la recibamos con amor, sea una palabra que estemos decididos a obedecerla, mi buen Dios. Y así entonces, Padre, poder ver esos frutos que tú esperas en estos hijos que pertenecen a ti, Señor, que heredarán el reino de los cielos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces yo los invito a que usted abra su Biblia en Mateo 6. Hoy vamos a hablar tenemos un tema, si quiere colóqueme ahí la diapositiva, o ya estaba. El tema del día de hoy, vamos a empezar a ver en los siguientes sermones lo que es el Padre Nuestro. ¿Sí? Yo sé que todos sabemos el Padre Nuestro, ¿sí? Usted, la verdad, uno no tiene que ser muy espiritual como para decir que alguna vez lo ha escuchado. Se lo enseñaron desde chiquito en la escuela, ¿sí? Y más que todos, pues por el background que podemos tener. Entonces, hoy vamos a hablar la introducción a la oración modelo. No quiere decir que siempre que usted ore, usted repita el Padre Nuestro, sino que es una oración modelo para nosotros levantar al cielo. Vamos hoy a ver lo que es la introducción, la importancia de lo que es la oración. Vamos a hacerle un zoom a lo que dice Mateo 6 en los versículos 5 al 8, que la semana pasada bordeamos a través del 5 un poco. Vamos entonces a Mateo 6 y vamos a leer los versículos de 5 al 8. Y dice la palabra de Dios. Yo los invito a que me acompañen a leer. Y dice: no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 7. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces, en los siguientes sermones vamos a estar haciéndole, como les dije, ese zoom a lo que Jesús está hablando a sus discípulos con respecto a las disciplinas espirituales en nuestra vida, y en especial a lo que es la oración. Al iniciar entonces nosotros con este estudio de esta oración modelo, o como también dije ahorita al inicio, conocida como el Padre Nuestro, es necesario que nosotros recordemos el contexto en el que Jesús está diciendo o enseñando aquí lo que es el Padre Nuestro, o hablando acerca de esta práctica o disciplina, o como lo veíamos la semana pasada, lo llamamos como estas obras de piedad que nosotros hacemos en nuestra vida espiritual. Entonces, todo parte desde Mateo 5, 20. Desde allí viene también el Señor hablando acerca de lo que son las disciplinas espirituales, acerca de la oración, acerca de la limosna y acerca del ayuno. Porque en Mateo 5:20, el Señor, ¿qué es lo que nos dice a nosotros en la palabra de Dios? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces,
todo parte desde Mateo 5:20, cuando dijimos que estamos en búsqueda de una mayor justicia. Una mayor justicia que la de ¿quiénes? Que la de los escribas y la de los fariseos. Y Jesús, a partir del versículo 20, en todo el capítulo 5, Jesús ya nos ha tocado algunos ejemplos de cómo lograr esa mayor justicia con respecto a la ley. Lo veíamos nosotros en sermones pasados, ¿sí? Y ahora Él nos está hablando a nosotros con respecto a cómo debemos nosotros llevar nuestra vida espiritual, cómo debemos ejercer nuestras disciplinas espirituales, o como lo dijimos en nuestra reunión pasada, nuestros actos de piedad. Él nos incita entonces a que lo que hagamos, lo hagamos para ¿quién? Decíamos la semana pasada, lo hagamos para la gloria de Dios y no lo hagamos como lo hacían los fariseos, solamente para ser visto por las demás personas, ¿cierto? En el versículo, entonces, en los primeros versículos de este capítulo 6, del 1 al 18, el Señor ya ha tocado, porque lo vimos hace 8 días, tocamos los temas de la limosna, tocamos acerca de la oración, acerca del ayuno. Porque dijimos, pero ¿por qué solamente esos 3 temas, esos tres disciplinas o esos tres fundamentos de piedad? Dijimos que el Señor habla acerca de estos 3 pilares porque es donde se fundamenta para los judíos el resto de las prácticas piadosas de los judíos. Por eso entonces Él toca estos 3 pilares. Sin embargo, lo que vamos a ver o que vamos a empezar a ver a partir de esta reunión haciéndole zoom a lo que hay en estos versículos hasta el versículo 16, si no estoy mal, es que la única a la cual el Señor le va a dedicar tiempo y espacio es acerca de la oración. Él está ahí entonces, dale siguiente por favor, Él va a hacer entonces, va a hacerle un zoom a la oración, va a decir qué es lo que Él espera. Entonces recordemos que en las 3 encontramos, cuando Él hablaba acerca de la oración, el ayuno y la limosna, tenemos que recordar, ¿cierto?, que entre estas 3 el Señor, el llamado era a no tener un comportamiento como la de los hipócritas. Lo vimos la semana pasada. Y tuvimos una definición de qué es ser hipócrita. Dijimos que la raíz de esa palabra es griego, viene de griego y viene hablando de ¿qué? Actor, ¿cierto? Y especialmente la de un bufón, que lo que hace, lo hace para recibir ¿qué? El aplauso de los demás, ¿sí? Pero que una vez bajado de allí, se acabó el show. Entonces el Señor hace un llamado a no hacer las cosas como los hipócritas. El llamado es, usted, ¿cómo maneja su vida espiritual? Decíamos la semana pasada. Hágalo de una manera genuina, de una manera que salga del corazón, no para que los demás lo vean, no para impresionar a los demás, hágalo para el Señor. Eso es lo que el Señor está mirando y a eso es lo que justamente Cristo le está apuntando, ¿sí? Por eso entonces, solo la oración, Jesús le va a dedicar tiempo para enseñarnos. Y este hecho, a nosotros como cristianos, ¿cierto?, tiene que ser muy diciente, porque de los 3 pilares que eran fundamento para la cultura judía, Él le va a hacer una profundización a la oración. Esto tiene que ser muy diciente para nosotros respecto a lo que es la importancia y la relevancia de la oración por encima de las otras prácticas religiosas o disciplinas espirituales que se están exponiendo en este texto. Y partamos del punto que quizá no exista una práctica tan vital para el pueblo de Dios o para el creyente como es la oración. Pero también tenemos que partir de un punto, y es que al mismo tiempo no hay una práctica tan descuidada en el pueblo de Dios y en los creyentes como es la oración.
La pregunta es, ¿cómo estamos con la oración? Yo sé que si yo a ustedes les pregunto, ¿ustedes creen que la oración es importante para los cristianos? Yo sé que todos, o sea, si hago una encuesta, yo sé que el 99% de los que están aquí sentados me van a decir, es muy importante. Pero ¿cómo estamos con la oración? ¿Cómo está usted con su oración? Por ejemplo, respóndaselo usted ahí. ¿Usted oró esta mañana? ¿Usted esta mañana cuando se levantó, usted oró? Bueno, no seamos tan fuertes, dirá usted, es fin de semana. Yo les voy a decir, usted es teniendo en cuenta que usted sabe que la oración es vital para el cristiano. Yo le pregunto, ¿usted oró por lo menos 2 o 3 veces esta semana? ¿En toda la semana usted oró? Y ojo que yo no estoy diciendo cuando usted se levanta de la cama y coloca los pies en el suelo y dice, ay, gracias Señor por este día, y brinca al baño. Eso no es una oración, ¿sí? No lo vaya a contar como eso. Ni lo vaya a contar porque usted repitió y dijo, no, sí, yo hice el Padre Nuestro, ¿sí? No, vamos a profundizar luego en el Padre Nuestro, ¿sí? Pero repetir eso es lo que el Señor está diciendo con respecto a los gentiles y Él nos está llamando a que no lo hagamos, ¿sí? Entonces, si usted me dice, bueno, no, de pronto esta semana yo no oré 2 o 3 veces, ¿oró por lo menos una? Bueno, para que usted tenga una respuesta y no sea negativa, solamente respóndase usted, ¿cuánto hace que usted no ora? ¿Sí? ¿Cuánto hace que usted no ora y sabiendo usted que la oración es tan importante y tan vital para el cristiano? ¿Sí? Entonces, siguiente, caballeros. ¿Por qué no oramos? Nuestra falta de oración, entonces, y ustedes saben que el cristiano necesita orar. Y el cristiano muchas veces siente la necesidad, la urgencia de orar. ¿Sí? Pero la negligencia y la ignorancia se levantan como 2 grandes obstáculos que nos colocan tropiezo a un medio tan vital como lo es la oración. Usted muchas veces, si a usted le dicen, fulanito de tal está enfermo, ay, hay que orar por esa persona, ¿sí? Porque siempre nos tiene que pasar una catástrofe para nosotros decir, hay que orar, ¿sí? Entonces, el cristiano sabe, siente la urgencia y sabe la necesidad de orar, pero se levantan estas 2 montañas, obstáculos, e impiden o colocan tropiezo a un medio de gran vitalidad para el cristiano como lo es la oración. Entonces, si bien la negligencia y la ignorancia son obstáculos a superar en nuestra lucha por una vida de oración, ¿cuáles son los antídotos para la negligencia y la ignorancia? Para la negligencia, el antídoto es la acción. Y el antídoto para la ignorancia es ¿qué? El conocimiento. Y lo vamos a hablar más abajo, más a fondo. Ahora bien, usted dirá, bueno, eso es lo que nosotros podemos ver que impide o por qué nosotros no oramos. Porque somos perezosos o porque yo no sé cómo orar. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la raíz de esa negligencia y la raíz de esa ignorancia que no lo deja a usted orar? Hay que ir a la raíz que da este fruto. ¿Y cuál es la raíz que da este fruto? Esta raíz no es otra sino la falta de fe, la falta de confianza. En otras palabras, la incredulidad. La incredulidad es la raíz de la negligencia y de la ignorancia para que usted y yo podamos orar. ¿Cómo así? Lo vamos a mirar. Lo vamos a mirar. Siguiente, por favor. Si nosotros somos conscientes
en los versículos que leímos ahí en su Biblia, vuelve y ojéelos ahí, no los vamos a colocar aquí al frente, por eso es importante que usted tenga su Biblia ahí. El Señor nos está hablando en los versículos 5 y 6 de dos personajes. 5, 6, 7 y bueno, y el 8. Nos está hablando de dos personajes. En nuestro texto de hoy, el Señor Jesucristo pone dos ejemplos de dos personas diferentes. ¿Sí? Él habla acerca de los hipócritas, ahí coloqué fariseos, y de los gentiles. ¿Sí? El Señor está hablando de esas dos personas, de los hipócritas y de los gentiles. ¿Qué dice de los hipócritas? ¿Qué dice? Que les gusta orar en público. ¿Y qué dice de los gentiles? Que oran con pura palabrería. El Señor está hablando de estos dos. Los hipócritas para el Señor son ¿quiénes? Los fariseos, que hacen parte del pueblo judío. Y ahora, ¿cuáles son los gentiles? Son todos aquellos que no hacen parte del pueblo judío. ¿Sí? Lo hemos explicado en otros momentos. Entonces, ¿quiénes eran los hipócritas? Los fariseos, los que hacían parte del pueblo judío. ¿Y quiénes eran los gentiles? Todo aquel que no hacía parte del pueblo judío. Entonces, en pocas palabras, en lo que el Señor está describiendo en dos grupos a estudiar, es una descripción de dos tipos de personas que componen ¿qué? La humanidad, los judíos y los gentiles. Como hoy decir nosotros, el Señor está hablando de los creyentes y de los incrédulos, y ahí está englobado, ¿cierto?, toda la humanidad. El Señor está hablando de eso no solamente para esos dos grupos, sino para toda la humanidad, porque en eso se engloba. Comencemos entonces a profundizar en el primer grupo, ¿cierto? Comencemos a profundizar en el primer grupo y miremos el problema que Jesús les está reprochando, que por cierto lo estuvimos tocando un poco la semana entrante. Creo que hay otra diapositiva, ¿cierto? Miremos el primero. Lo coloqué fariseos, pero son los hipócritas, ¿cierto? Entonces, los judíos, los fariseos son esos judíos, ¿cierto?, del cual el Señor les está hablando. Los judíos, entendamos quién era este grupo. Los judíos hacían parte de ese grupo en el cual Dios les había confiado la Escritura. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo cuando vamos a Romanos 3, 1 y 2. Cuando usted va a Romanos 3, 1 y 2, Romanos 3, 1 y 2, dice la palabra de Dios que a ellos se les ha sido confiada la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? 2, mucho, en toda manera. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, esos son los judíos. Esos son ese primer grupo, esos fariseos, esos hipócritas a los cuales se le está hablando. Los judíos fueron, por la gracia de Dios, los receptores directos de la revelación de Dios, primero por Moisés y luego los profetas. Entonces, de los gentiles, dijimos que los gentiles eran aquellos que no hacían parte del pueblo de Dios. Entonces, a diferencia de los gentiles, los judíos no eran ignorantes. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que a ellos se les fue confiada la palabra de Dios. Los judíos conocían la palabra de Dios. Entonces, los judíos creían, sí, pero ¿cuál era el problema del judío? No confiaban. Y eso es lo que nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento. Ellos sabían que tenían un Dios y que existía un Dios, pero confiaban en las palabras de ese Dios. No más recuerde cómo salieron ellos de Egipto, ¿sí o no, Sebastián? ¿Cómo salieron ellos de Egipto? Salieron con mano poderosa. ¿Y qué vemos nosotros? ¿Cómo fue el comportamiento de este pueblo en el desierto, queriendo siempre volver? Era un comportamiento de personas que no confiaban. Y cuando la fe falta al ser humano,
La hipocresía vestida de religión llega. Y acá llámela como usted la llame. Y ese es el sustituto perfecto. Y yo les voy a decir para lo que acabo de decir. ¿Se acuerdan cuando el pueblo está en medio del desierto y Arturo, el Señor, Moisés sube al Sinaí? ¿Ellos qué creen? ¿Qué le dicen a Aarón? Que Moisés se perdió, que Moisés se murió, ¿sí? ¿Y qué hicieron ellos? Crearon un sustituto. Perdieron la fe, se nos fue el que nos sacó de Egipto. ¿Qué vamos a hacer? Un becerro, ¿sí? Crearon inmediatamente un sustituto. Entonces, cuando la fe falta al hombre, la hipocresía vestida de religión lo sustituye. ¿Con qué? Con un becerro. ¿Lo sustituye con qué? Con una culebra. Lo sustituye con cualquier cosa. Entonces, más a fondo, este primer grupo. Nos dice la palabra de Dios, vámonos nuevamente a Mateo 6, y vamos a ver el versículo 5 y 6, colóquelo ahí. ¿Qué nos está diciendo el Señor en estos versículos? ¿Sí? Él nos está hablando que los judíos tenían una diligencia, ¿cierto? Diligencia para orar en público. Cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Entonces, los judíos tenían una diligencia, eran diligentes en orar, ¿dónde? ¿En dónde eran diligentes ellos? En la sinagoga. ¿Dónde más? En las calles. ¿Para qué? Para ser vistos. Para ser vistos. Pero ¿qué nos está diciendo a nosotros el versículo 6 acerca de este primer grupo que estamos estudiando? Que ellos, según la recomendación que Jesús nos está hablando, o lo que el Señor les está hablando ahí, es que eran negligentes para ir a buscar a Dios en lo privado. Por eso los invita ¿a qué? A que desarrollen intimidad. Eso es lo que el Señor les está diciendo en el versículo 6. Y si cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Pero ¿qué nos dice el Señor? Entren a lo privado, a lo íntimo, a tu habitación, en tu aposento. Cierra la puerta, que no haya bulla, que nadie te vea. Allí, Él te ve. Dice ahí, ¿dice o no dice eso? Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Sí? Ahora entonces, miremoslo a hoy día. ¿Nos sucede a nosotros esto? Acuérdense las preguntas que yo les hice al principio. ¿Cuánto hacen ustedes que no oran? Yo sé que hay personas aquí, y perdónenme que les diga, que yo sé que no han orado desde hace 8 días que estuvieron aquí. Yo sé que hay personas aquí sentadas que no abrió su Biblia durante toda esta semana. Nos es fácil entonces hacerlo en comunidad. Nos es fácil, oramos y los podemos ver gente muy metida en el tiempo, pero el Señor dice, chévere eso, pero yo lo quiero en la intimidad. Los judíos lo hacían solamente para que los vieran. Si usted entonces está haciendo solamente que aquí lo hace, pero en la intimidad no lo hace, entonces tú lo haces solamente para que los demás lo vean. ¿Sí? Creemos entonces, nosotros creemos en Dios, pero nuestra habitación al cual el Señor nos está llamando en este versículo, donde debemos ir a levantar nuestras oraciones cada mañana, cada día, tal vez está empolvada. De pronto su Biblia, si está en su habitación, está en su mesita de noche, pero tal vez le hacemos así y sale el polvo, porque hace rato no la tocas. Nos congregamos y cantamos y oramos y nos queda fácil al lado de nuestros hermanos, pero hacerlo en privado, para muchos es una odisea. ¿Por qué quiera? Pues que ¿qué oro yo solo? ¿Qué digo yo solo? Aquí por lo menos me dejo llevar del que está al frente. ¿Sí? Pero el Señor nos está llamando a que vayamos allí, en lo privado,
que nos encontremos con el Padre que ve en lo privado. ¿Sí? Entonces, no seamos como los hipócritas. Querida iglesia, el Señor nos está diciendo, no seamos como los hipócritas. No ames orar, alabarlo, orar en lo público, pero en lo privado no. Él quiere que tú desarrolles una vida de intimidad con Él. Miremos entonces esos versículos. El último versículo que el Señor nos está invitando. ¿Qué nos está invitando? El Señor nos está invitando a que vayamos a la habitación, que cerremos la puerta, que oremos, que Dios nos va a oír y nos va a recompensar. Eso es lo que dice ese versículo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cumplimos eso? ¿Obedecemos a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra con respecto a la oración y teniendo claro que usted sabe que la oración es algo vital para el creyente? ¿Lo hacemos? ¿Qué impide que yo haga esto? ¿Qué impide? Dijimos, negligencia, pereza, indisciplina. Pero detrás de esto dijimos que ya había una razón, una raíz, perdón. ¿Y cuál era la raíz? La incredulidad. Y vamos a mirar unos ejemplos. Por ejemplo, lo primero por lo cual nosotros no obedecemos es que usted me puede decir a mí, es que yo la verdad me he dispuesto, pastor. Yo me dispongo, coloco música, me encierro en la habitación, me paro en la puerta, pero la verdad, hasta ahí, porque yo no siento nada. El primer impedimento, entonces, usted me puede decir que su primer impedimento es porque usted es un cristiano sensorial. Quizá usted llegue hasta la puerta y lo único que usted ve en su habitación es una cama, una mesa de noche, una ventana, pero no vemos nada más. Y al no ver nada más, pensamos que Dios no está, que Dios no está. Entonces, carecemos de confianza de lo que Él nos dice en su palabra. ¿Y qué nos dice Él? Él nos dice que Él estará allí escuchándonos, nos dice el versículo, que Él estará allí viéndonos. Dice que Él nos va a recompensar, o sea, dice que se va a gozar de nuestra comunión y responderá a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Pero la realidad es que usted puede decir, como mis ojos no ven, mis oídos no escuchan, nuestros sentidos no sienten y confiamos más en nuestra percepción que lo que Dios está diciendo. Si usted ora y usted no siente nada, siga orando. Porque usted, el orar, no puede estar conducido por lo que usted está sintiendo, sino por la verdad que hay en la palabra de Dios. Que Él dice que allí, dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Y este es un error grandísimo que tenemos los creyentes. Creemos que debemos orar o seguir orando si sentimos. Y esto es una gran mentira. Nuestra confianza tiene que estar en la palabra de Dios y no en las emociones o sentimientos. Porque si no, ¿en qué nos convertimos? En unos fariseos. Entonces, ¿qué pasa? Porque no sentimos. Somos negligentes. No oramos. Pero la negligencia o la falta de disciplina no es el problema principal aquí. Es la incredulidad de la cual les estaba diciendo que es la raíz. Es la carencia de confianza en lo que Dios ya nos dijo en su palabra que Él iba a hacer. Usted no va porque no siente, pero el Señor ya le dijo que Él iba a estar allí. Entonces usted no va, no es porque no sienta, no es por perezoso, sino porque usted le falta fe en el Dios de la palabra que dice que allí Él nos va a escuchar a nosotros. Amén. ¿Cuál es entonces el antídoto para nuestra negligencia en este punto? ¿Cómo solucionamos este problema? El antídoto para ese cristiano sensorial, el antídoto es la acción que surge de la fe. ¿Fe en qué?
en su palabra. Fe en su palabra. El mismo Señor ha dicho, entra en tu aposento, cierra la puerta y allí nos encontramos y te escucharé. Usted entonces, ¿qué tiene que hacer? Acción hacia la fe de lo que Él nos está diciendo, que allí nos vamos a encontrar. Entendamos algo, esas son las palabras de Dios y deben ser suficientes para nosotros. Dios nos está diciendo que allí nos está esperando. Dios nos está diciendo que allí Él nos va a escuchar. Dios no nos está diciendo, entra y yo te haré sentir escalofríos, o vas a sentir un viento tenue en tu rostro. No, el Señor dice, yo te escucharé y te responderé, porque yo veo y escucho en lo secreto. El cristiano, con la confianza en la palabra de Dios, sabrá que aunque sus ojos solo vean un mueble, una cama, una ventana, una mesa de noche, él sabe que aunque sus ojos estén viendo eso, Dios está allí y Dios lo va a escuchar. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Confiando en lo que Dios ha dicho en la Escritura, el cristiano será diligente en ir a su aposento, cerrar su puerta y hablar con Dios. Amén. Ahora, usted dirá, bueno, otra razón por la cual yo no oro, bueno, si no fue por ahí, a mí me da pereza orar es porque la verdad, mi problema no es de fe, ni de pereza. El problema es que yo no busco a Dios porque yo siento vergüenza por mi pecado, mi vida. Y usted dirá, es que yo no estoy juicioso, entonces ¿para qué busco yo a ese man? Dirán, ¿yo para qué lo busco si él no me va a voltear a mirar? ¿Yo para qué lo busco si él no está ahí? Y como estoy pecando, yo no lo siento. ¿Sí? ¿Usted no ha sentido eso que usted dice, no, estoy juicioso? Yo lo siento, yo siento que Él está conmigo. Usted peca, usted dice, ay, me abandonó el Espíritu Santo, ya no lo siento, ¿qué pasará? Y por eso usted deja de orar. Por eso usted deja de orar. Y la respuesta en esto que usted está diciendo, tu negligencia se debe a tu falta de fe aún en este caso. No es por tu pecado, esta negligencia es por falta de fe. Y ya le voy a decir por qué es por falta de fe. La verdad es que esa vergüenza que siente el cristiano hasta cierto punto es saludable. ¿Y por qué es saludable? Es saludable porque indica su contrición, implica el reconocimiento de que ha pecado contra Dios y la intención es de arrepentirse. ¿Sí? Pero no es saludable cuando te hace huir de Dios en lugar de humillarte delante de Él. Cuando esa vergüenza a usted lo aleja de Dios en vez de humillarte y saber que solamente Él te puede perdonar, ya eso ahí no es saludable. No es saludable y muestra falta de fe porque cree que el sacrificio de Jesús no podría limpiar tus pecados. ¿O cree que la sangre de Cristo no es suficiente para lo que usted cometió delante de Dios? Es cierto que el hombre tiene suficientes motivos a causa de su pecado para huir de la presencia de Dios y ser negligente en la búsqueda de Dios. Pero esa excusa no la podemos sentir los cristianos. Esa excusa no la pueden tener los verdaderos creyentes, porque el cristiano verdadero nunca podrá excusarse de su negligencia en la oración a causa de su pecado, porque él ha sido limpiado por la sangre del Cordero y ha sido aceptado por los méritos de Jesús en la cruz. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad. El Señor nos invita a que nos arrepintamos, de que confesemos. Por eso dije que esa vergüenza es saludable en parte, porque nos va a ayudar a que confesemos nuestros pecados. Pero si esa vergüenza lo está llevando a que usted se aleje, ya esa no es sana. Porque un verdadero creyente entiende que por la obra de Cristo en la cruz, usted tiene acceso libre a la presencia de Dios. En lugar de huir y presentar excusas, acérquese confiadamente ante el trono de su gracia.
Spurgeon, que era un gran predicador, decía algo, y voy a citar textualmente, no la tengo en la diapositiva, qué pena. Spurgeon decía: si Dios te amó cuando estabas lleno de corrupción, ¿no escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo? O sea, si Dios escuchó tu oración cuando estabas muertos en tus delitos y en tus pecados, ¿no lo va a escuchar ahora que te ha hecho heredero por Cristo Jesús? ¿Bien? Entonces, la vergüenza o mi pecado no puede ser una excusa de negligencia para yo no acercarme a Dios. Yo tengo que creer de la obra que Cristo hizo en la cruz por mí y acercarme libremente a su presencia, porque la sangre del Cordero es suficiente para yo poderme acercar a Él por los pecados que yo haya cometido. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que todos los días trabajemos en ¿qué? En esa santidad, para que todos los días seamos más santos. Bien ahí, otro, de por qué no oro. Otro podrá aparecer y decir, vea, no es por falta de fe, no es por un pecado oculto, no es por negligencia ni por falta de disciplina. La verdad, pastor, es que yo no oro, y eso es muy típico acá. Yo no oro es porque me mantengo muy ocupado. ¿Cuántos de nosotros no oramos porque estamos ocupados? Todos estamos ocupados. Todos. Pero si usted lo pone y dice, es que, ¿quién ora a las 5 de la mañana si me toca trabajar? Pero si usted lo pone a entrar a las 4 de la mañana, usted allá llega. ¿Sí? Si usted dice, es que yo normalmente me levanto a las 5 a orar, un ejemplo, tranquilos, un ejemplo. A las 5 de la mañana yo me levanto a orar, porque yo empiezo a trabajar a las 7. Yo sé que si a usted lo ponen a entrar a las 6, yo ya, no me digan nada, yo ya sé qué es lo que usted va a sacrificar. No se va a levantar a las 4. ¿Sacrificamos qué? Nuestro tiempo de oración. Muchos pueden decir que no oran porque están ocupados, porque tienen un trabajo que es absorbente, que llegan extremadamente agotados a la casa, que madrugan, que tienen que alistar a sus hijos, que tienen que hacer los quehaceres de la casa, que tienen que limpiar. Y dicen, mi problema no es de fe, mi problema es de tiempo. Me mantengo agotado y yo por eso no oro. Yo me coloco, vea, yo me arrodillo a orar, me duermo. Como están muchos en este momento, ¿sí o no? La verdad, con respecto a esto del tiempo, la verdad es que la negligencia, en este caso, de ir a buscar el rostro de Dios en oración, no es la falta de tiempo o su agotamiento en Dios. Solamente que usted no lo quiere reconocer, que usted está diciendo que es por falta de tiempo. Y les voy a decir por qué. Si en el día, por más ocupado que esté, no tiene un tiempo para apartar, para ir a la presencia de Dios, para entrar en comunión con el Señor, el problema no es de tiempo, sino de falta de confianza en Dios. Porque pensamos que el resto de cosas que tenemos en nuestra agenda son mucho más importantes que Él. Son mucho más importantes que Él. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y si usted lo que pasa es que tiene, no, es que tengo que trabajar y trabajar. El problema es la falta, usted no va porque tiene que trabajar mucho. Su problema es que usted confía en lo que usted hace y no en lo que Dios puede hacer. ¿Usted cree que tiene que trabajar así, mantenerse trabajando como un loco para poder tener plata y poder pagar todo lo que usted quiere? El problema suyo es que usted no confía en que Dios va a proveer para su vida. Si usted saca el tiempo para el Señor. Traigo otras 2 frases. Yo sé que hay gente que no le gustan las frases, pero son muy bonitas. Martín Lutero dice algo, ¿sí? Cuando traigo una frase no quiero decir ni la coloco a la estatura de la palabra de Dios, jamás. Solamente con personas que se dedicaron a estudiar la palabra de Dios y traen a veces unas conclusiones muy interesantes. Martín Lutero dice lo siguiente:
tengo tantas cosas que hacer hoy que tendré que pasar 3 horas orando para poderlas acabar. ¿Usted es capaz de decir eso? Tengo tanta, si no, nosotros pensamos al contrario. Señor, hoy sí tocó, gracias por este día, porque es que hoy sí, mejor dicho, no hay tiempo. ¿Sí o no? Pero este hombre decía, tengo tantas cosas para hacer que voy a tener que estar orando 3 horas para que me dé tiempo para poder acabar todo. Y le traigo otra frasecita de John Piper, un pastor, y dice, y lo traigo porque es una verdad. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen tiempo? Usted me va a decir, no, es que no tenemos tiempo. Y usted se puede sentar conmigo y usted me puede decir, me levanto a tal hora, desayuno a tal hora, hago a esta hora, salgo de esto, voy al ejercicio, hago esto, hago lo otro. Y yo, literalmente, usted no tiene tiempo. ¿Sí? Si yo les contara mi agenda, ustedes van a decir, pastor, usted no tiene tiempo. Usted no tiene tiempo. Pero John Piper dice una frase muy buena para estos días. Dice, uno de los grandes usos de Facebook y Twitter será demostrar en los últimos días que la falta de oración nunca fue por la falta de tiempo. Tremendo, ¿no? Uno de los grandes usos de Facebook y Twitter será demostrar en los últimos días que la falta de oración no fue por falta de tiempo. ¿Cuánto gasta usted en Twitter y en Facebook, en Instagram y cuánta red social hay? ¿Cuánto? Demasiado, demasiado. Entonces usted no ora es por falta, usted no ora es por falta de tiempo, pero sí tiene tiempo para estar mirando Facebook. Usted se trasnocha y ¿qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? Usted no se pone a leer la Biblia, usted se pone a mirar ¿qué? Vamos a ver qué pasó, quién colocó un estado, ¿sí o no? Entonces, no tenemos como cristianos ninguna excusa para ser negligentes para ir al aposento, cerrar nuestra puerta y hablar con nuestro Padre. Matemos la negligencia actuando por fe. Y cuando digo actuando por fe, yo me estoy refiriendo a actuar por fe, me digo, sea diligente yendo al lugar secreto. Cuando yo digo actuando por fe, me refiero, vaya a ese lugar confiado en que Dios está allí y que Dios lo va a escuchar. Cuando yo le digo actúe por fe, me estoy refiriendo a tener confianza en la palabra de Dios. Amén. Vámonos con el segundo grupo, ¿sí? El segundo grupo está en Mateo 6, 7 y 8. En Mateo 6, 7 y 8 dice la palabra de Dios, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. ¿Claro ahí con esos 2 versículos? Entonces, si nosotros somos conscientes de los grupos que está hablando el Señor aquí, que Él está mencionando, ninguno de los 2 grupos carecen de oración. Ambos grupos oran. O sea que si usted no ora, usted está más pailas que estos 2 grupos. ¿Sí? Los primeros, sino que es que hay un problema, los primeros, los judíos, como acabamos de ver, oraban en público para suplir la ausencia de la oración privada. Y el problema del segundo es que oran demasiados y creen que por la palabrería Dios los va a escuchar. Uno pensaría que este segundo punto, ¿cuál es la característica de este segundo punto? Son los gentiles, el segundo grupo. Dice que a los judíos se les encargó la palabra, ¿cierto? Y a los segundos son aquellos que no conocían. En ellos, el segundo grupo se caracteriza por la ignorancia, por el desconocimiento. Entonces, uno pensaría que este segundo grupo, al no gozar de las recepciones de las revelaciones de Dios, al carecer de las escrituras, simplemente pues, dice uno, pues, ¿por qué oran? ¿Por qué oran? ¿Por qué orarían si nadie les dijo que oraran? Mas, sin embargo, ellos oraban mucho, pero pura palabrería. La escritura nos dice que oraban y mucho, a tal punto que pensaban que por la palabrería iban a ser oídos. Entonces,
¿De dónde surgía la palabrería de los gentiles en la oración? Váyase buscando Primera de Romanos 18, 26, 29. Perdón. Primera de Reyes 18, 26, 29. Sí. Entonces, ¿de dónde surgía la palabrería de los gentiles en la oración? Porque ciertamente el problema de este grupo no era la negligencia, porque ellos oraban. Ellos oraban. Su problema es la ignorancia y esta ignorancia surgía por el desconocimiento de la palabra de Dios. Los gentiles entonces carecían de la revelación de lo que era la palabra de Dios. Por lo tanto, por tener tanto desconocimiento, por ser ignorantes, se inventaron dioses ¿qué? A su gusto. Lo mismo que hizo el pueblo en el desierto. ¿Se crearon quiénes? Se crearon al becerro. Y estos dioses solo los escuchaban, ellos creían que solo los escuchaban si ellos se desgastaban hablándoles, y no solamente hablándoles, sino muchas veces infligiéndose dolor. ¿Ya ha visto por ahí que hay gente que se inflige dolor creyendo que así le agrada más a Dios? Pero eso es muestras de la ignorancia. Eso es muestra de la ignorancia. En la escritura de Dios, en la palabra de Dios tenemos un ejemplo que nos ayuda a ilustrar este punto de cómo en la época de Elías, dice la palabra de Dios, comenzó a reinar Acab, hijo de Omir, perdón, el versículo ¿qué? 26. Primera de Reyes 18, 26. Sí. Primera de Reyes 18, 26. ¿Ya? Ahí. Y ellos tomaron el buey que les fue dado. ¿Dónde estamos parados? ¿Se acuerda cuando Elías acaba con los falsos profetas de Baal? ¿Sí? Allí ellos levantaron dos altares. Uno a Baal y otro al Dios verdadero. Y dice que ellos, los profetas de Baal, tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Imagínense esa gente lo juiciosa. En cambio usted entra a orar y ustedes 10 minutos. Entra a orar 12 minutos. Esa gente dice que estuvo orando toda la mañana. ¿Y qué decían? Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien les respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Siguiente, por favor. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, Dios con D minúscula, quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y hay que despertarle, le dice Elías. ¿Sí? Y ellos clamaban a grandes voces, eran obedientes, y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Sí ve? Sigue. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dice ahí el versículo 28, conforme a su costumbre. O sea, esa era una costumbre de los gentiles. ¿De dónde venía esa oración de ellos con esa repetidera? Dice que oraban frenéticamente conforme a su costumbre. Entonces, a raíz de su ignorancia, por la carencia de la palabra de Dios, los gentiles erraron su camino. No sabían cómo acercarse a Dios. Y ese es el problema de muchas personas hoy en día. Ignorancia de cómo acercarme a Dios, porque no lo conocen. Y esto es lo que muchos de nosotros decimos hoy, no sé cómo acercarme, yo no sé cómo orar. El Señor es muy claro, pero ustedes, amada iglesia, dice el Señor nos está hablando, no seamos como ellos. Esa palabrería no va a servir para nada. Mire, ahí está el ejemplo de lo que acabamos de leer en Primera de Reyes. No pasó nada. Pero tristemente somos como ellos. ¿Cuántos dentro del pueblo de Dios no viven en una ignorancia respecto a la oración? Saben que es importante, dijimos,
pero no se esmeran en conocer. Usted me dice, es que yo no sé cómo orar. Listo, si usted no sabe cómo es orar, usted se ha tomado la tarea de mirar cómo orar. Usted se ha tomado la tarea de hacer un estudio en cómo hacer una oración que le agrade a Dios. ¿Usted lo ha hecho? ¿Usted no lo ha hecho? No lo hacemos porque es más fácil que pedirle a los otros que oren, porque Dios los escucha más. Y si esos otros a los cuales les pedimos oración no oran por nosotros, les termina hasta dando rabia. No solamente que son indisciplinados para orar y les gusta andar en ignorancia, sino que también son ¿qué? Altaneros, que porque no oran por ellos. La palabra de Dios es muy clara, Oseas 4:6, no tiene que buscarla. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice Dios por medio del profeta. Oseas 4:6 dice, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Ahora, cuando hablamos de vanas repeticiones, nos queda, yo sé que cuando hablamos de vanas repeticiones, a usted le queda de papayita, le queda maravilloso voltear para un lado y decir, como los católicos, ¿cierto? Eso no es, un rosario, yo sí le decía a mi mamá, eso no sirve para nada, ¿sí? Muchos podrán decir eso, se nos quedará muy fácil voltear a mirar para un lado y pensar con ellos, y pensar en ellos respecto a su ignorancia y sus repeticiones en las oraciones que muchas veces son vanas y sin sentido, porque se repiten y usted ni siquiera es consciente de lo que usted está repitiendo. Es una repetición. Mira un rosario, pero no los vamos a mirar a ellos. ¿Por qué? No los vamos a mirar a ellos, porque les recuerdo que aquí el Señor Jesús está dirigiendo, ¿a quién se está dirigiendo el Señor? A su pueblo, para que no caigan en la hipocresía de los fariseos ni de los gentiles. Así que la invitación del Señor no es para que usted mire para el lado. Aquí no es para que critiquemos a los católicos, ni critiquemos a los otros, ni critiquemos a los demás allá, ni usted critique al que está al lado. Si ve, yo le dije, es que usted ora muy duro. ¿Sí? Aquí la invitación es para que nosotros examinemos nuestro corazón. Esa es la invitación que el Señor quiere que hagamos. Y el Señor se dirige a su pueblo de esta manera es porque no está exento de que esto pasa. Eso pasa en medio de nosotros. Permítame, yo le hago a ustedes una pregunta para que usted se dé cuenta verdaderamente cómo está su conocimiento con respecto a la oración. ¿Cuántos de nosotros al acercarnos a orar sin pensar, usted entra en un dilema? ¿A quién le oro? ¿Al Padre? ¿Al Hijo? ¿Al Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes están orando y sin ser conscientes ustedes terminan diciendo, Espíritu Santo, derrámame de tu sangre? El que murió, ¿quién fue? El que derramó su sangre, ¿quién fue? Cristo. Y a veces usted no sabe si decir, perdón, Padre, no sabe si decir Hijo, si decir Espíritu Santo. No sabemos a quién dirigir la oración muchas veces. ¿Cuántos de nosotros al encerrarnos a orar sin pensar ni siquiera pasa un par de minutos y ya no sabemos qué decir? ¿Usted no lo ha pasado? Usted encierra a orar y ahora ¿qué digo? Es que yo no sé orar. ¿Cuántas veces se les ha dicho a usted, lea los salmos para que aprenda a orar? ¿Usted ha leído los salmos con esa actitud de querer aprender y tener un lenguaje de oración como lo hacía David? ¿Cuántos de nosotros creemos que orando es el camino para que Dios cumpla todo lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuántos creemos nosotros esos? Y como Dios no cumple todo lo que usted muchas veces va y le pide porque no es la voluntad de Dios, usted se termina alejando y usted no termina orando. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Porque usted no sabe que la oración perfecta es decirle, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí ve? Eso lo vamos a ir a ver más adelante. Aprendamos la oración que hizo Jesús en el Getsemaní. ¿Qué oró Jesús en el Getsemaní? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la ¿qué? La tuya. ¿Cuántos creemos que el orar es solo llegar con un pliego de peticiones y no es un tiempo para glorificar a Dios? ¿Cuántos creemos que como Dios es un Dios que todo lo conoce, cuántas veces usted dice, ¿por qué tengo que orar? Pues no, pues es que es omnisciente. Él no, pues que todo lo conoce, que todo lo sabe.
¿Por qué tengo que yo expresarle al Señor? Eso es fruto. Podría entonces hacer muchas preguntas, pero al mirar estas preguntas simplemente puede usted mirar que de verdad hay un poco de ignorancia en cómo nosotros hacemos la oración. Concluyo con lo siguiente, querida iglesia. Entendamos que la oración no le tuerce el brazo a Dios, pero la oración me hace partícipe a mí, por la gracia de Dios, de ser parte del plan que Dios ha diseñado para nosotros. La oración no hace que Dios sea consciente de mis necesidades. La oración no hace que Dios no va a decir, ¿de verdad? Señor, usted no lo va a sorprender con lo que usted le diga en la oración. No crea que porque si usted no ora ante el Señor, como usted nunca vino y dijo, el Señor no se va a sorprender. Entonces la oración no hace que Dios sea consciente de mi necesidad, porque dice que antes de que nosotros vayamos, Él ya las conoce. La oración me hace a mí consciente de mi necesidad y dependencia de Dios en todos los asuntos. Y me hace a mí humilde y agradecido con Dios. ¿Sí? Eso es la oración. Usted no hace la oración para que el Señor se dé cuenta. Usted hace la oración es para reconocer delante de Dios humildemente su dependencia de Él. La oración, aquellos que son vulnerables a las emociones y a los sentimientos y percepciones, son fácilmente desviados del sentir. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros no estamos llamados a sentir, estamos llamados a obedecer y a comprender lo que la palabra ya dice que pasa cuando usted y yo entramos en nuestra habitación y oramos al Dios que está en el cielo. No desista de su oración, órele al Señor en todo momento. Amén. Amén. Yo los invito a que nos coloquemos en pie y hagamos una oración. Hoy también es sábado de acción de gracias. Los sábados de acción de gracias, nosotros, como iglesia, compartimos la Santa Cena. Sí, la Santa Cena es recordar la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. La Santa Cena es recordar que por su sangre nosotros hemos sido lavados y hemos sido nuevos. ¿Quiénes están invitados a participar de la cena del Señor? Solamente aquellos que estén delante del Señor, que sean nacidos de nuevos, que sean unos verdaderos creyentes. Tenemos que ser conscientes que no todos podemos recibir de la cena del Señor. Lo digo con mucho amor. Si usted está en pecado, si usted es aquel que no ora con el Señor hace como 6 meses, yo creo que usted tiene que primeramente hoy aprovechar para acercarse a Dios, pedirle disculpas y empezar una relación con Él. Y si usted sabe que está en pecado, no es para que usted salga de aquí señalado, sino para que usted salga de aquí con una motivación y una invitación a que busque de Dios. Porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Solamente de la Santa Cena del Señor, porque nada sirve que usted esté en pecado y usted tome el vino y el cuerpo del Señor y salga de aquí con el mismo estilo de vida. ¿Sí me hago entender lo que les estoy diciendo? Lo digo con mucho. Si así lo es, la Santa Cena, oremos por el tema y al final compartimos la Santa Cena. Mi buen Dios, yo te doy muchas gracias por este día. Te doy gracias, Padre, por la palabra que tú hoy nos has traído, por esta temática que estamos empezando a profundizar, que es acerca de la oración. Queremos escuchar, Señor, tu palabra. Queremos, Señor, desarrollar una vida de intimidad contigo. Queremos replantear nuestra vida en el cómo verdaderamente nosotros ejercer nuestras disciplinas espirituales. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a hacerlas de corazón, que tú nos ayudes, Señor, a verdaderamente hacerlo para ti, no para que los demás nos vean, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú demandas de un pueblo
que verdaderamente te busque, que tú demandas de un pueblo que verdaderamente, Señor, reconozca la obra tan maravillosa que tú hiciste en la cruz. Hoy la invitación en este día es para que usted se acerque al Señor. Hoy la invitación que el Señor nos hace es que lleguemos al aposento, allí a la intimidad de nuestros cuartos. Muy lindo que usted ore aquí con nosotros, pero el Señor quiere que usted hoy de aquí salga con una premisa, y es a que usted desarrolle esa disciplina o ese hábito maravilloso de la oración. Yo creo que para usted no tiene que ser algo nuevo de que la oración es vital para el creyente. No tengo que desgastarme más tiempo explicando y diciendo que la oración es el alimento para el hombre espiritual. Necesitamos orar, necesitamos estar pegado a la vid, necesitamos ir e intimar con nuestro Padre. Jesús se apartaba y dice la palabra de Dios, y subía al monte y oraba a su Padre. Imagínense en esa belleza. Si Jesús nos mostró su sujeción y su necesidad de intimidad con el Padre, ¿cuánto más no lo necesitaremos nosotros? Digámosle: Dios, yo reconozco que he sido negligente y reconozco que he sido, Señor, ignorante con respecto a la oración. Quiero acercarme a ti, quiero estar contigo. Yo te pido, Señor, que tú permitas que cada uno de los que estamos aquí, Señor, nos deleitemos en la oración. Al principio podrá ser difícil, al principio podrá ser algo tedioso, pero busca, que la palabra de Dios dice: buscadme y viviréis. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tu palabra ha sido expuesta, porque tu palabra, Señor, ha llegado a nuestra vida y no volverá a ti vacía, Señor. Hoy queremos también como comunidad y como iglesia compartir la Santa Cena del Señor. Hoy queremos reconocer la obra maravillosa que tú hiciste en el Calvario. Hoy queremos, Señor, reconocer que gracias a esa obra somos tus hijos y que hoy nos podemos acercar libremente ante tu trono de justicia. Ayúdanos, Señor, a que hoy, al compartir esta cena, Señor, al comer de este pan y de beber de esta copa, nosotros anunciemos tu muerte hasta que tú vengas. Por eso yo lo invito a que usted tome en su mano derecha, usted tome del pan, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Yo los invito a que coman del pan que representa el cordero inmolado en la cruz. Tome ahora de la copa. Esa copa que tiene ese jugo de uva rojo representa la sangre maravillosa, la señal del nuevo pacto. Ese precio que Él pagó, cada gota que salió de su cuerpo fue usada para que usted y yo hoy tuviéramos vida. Porque la vida en la sangre es. Tomando así la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos entonces de la copa. Así pues,
todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Ven pronto, Señor nuestro, porque esa es la esperanza de todo tu pueblo, Señor. Que tú vengas por cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos quedamos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.